Buenos días, estudiantes. Les saluda el profesor Juan Carlos Cuya. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, ya que gracias a este tema vamos a poder hacer ya nuestros primeros textos y a futuro nuestras conversaciones. Me refiero al verbo to be. The verb to be. ¿Ok? Me acompañan aquí. The verb to be is a verb used to describe someone or something. ¿Correcto? El verbo to be se usa para describir algo o a alguien. ¿Correcto? The verb to be means ser or estar. Eso es lo que significa el verbo to be. Ser o estar. Veamos este ejemplo. A ver. Yo ser Juan. Yo ser Juan. A ver. No está bien, ¿no es cierto? Es incorrecto. Debemos, ¿qué cosa? Conjugar el verbo. Conjugar el verbo. Yo soy Juan. ¿Qué cosa hice? Conjugué el verbo ser por el verbo soy. Muy bien. Hablando de conjugaciones, ¿correcto? En español tenemos muchas conjugaciones, muchas en español. Por ejemplo, tengo es, ¿correcto? Está, somos, estamos, etc. Son muchas conjugaciones. Eres, estás, tenemos muchas. Pero lo bueno que en presente, ¿correcto? Nos referimos solamente a tres. Tres formas o tres conjugaciones tiene el verbo to be en presente. ¿Y cuáles son esas tres formas o tres conjugaciones del verbo to be? Estas. Am, is, are. Nuevamente, am, is, are. Muy bien, vamos ahora a lo que significan. ¿Ya? A ver. Am, ¿qué significa? Soy o estoy. Es, ¿qué significa? Es o está. Are, tiene más significados. Somos, estamos, son, están, eres, estás. ¿Correcto? Muy bien. El verbo to be trabaja con pronombres. Se asocia con pronombres. Tú no puedes trabajar solito con esas palabras, no. Requieren de pronombres. ¿Correcto? Y después también requiere de un complemento que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los pronombres. The, ¿correcto? Los pronombres son, ¿correcto? The pronouns are. ¿Cuáles son? El primer pronombre que vemos aquí es este, así se escribe, ¿no es cierto? Así se escribe. Así se escribe en inglés. Cuando ustedes tengan que hacer su tarea escrita, se escribe de esta manera. Así lo van a escribir. Yo le estoy poniendo aquí la pronunciación entre barritas porque ustedes también a futuro van a tener que hablar en inglés. Una exposición, una conversación y van a tener que hablar de esta manera. ¿Correcto? Pero esta es la pronunciación y esta es la escritura. Muy bien, el primer pronombre. ¿Ya? Todos repetimos. I. I. ¿Qué significa? Yo. Siguiente pronombre. Se escribe así. H-E. ¿Cierto? ¿Y cómo se pronuncia? He. Repeat. He. He. ¿Y qué significa? Él.
él. Siguiente pronombre. ¿No es cierto? Se escribe así, ¿no? Es H-E, ¿no es cierto? Así se escribe, ¿no es cierto? S-H-E y se pronuncia she. ¿Y qué significa? Ella. Siguiente pronombre. Se escribe igual, ¿no? Muy bien, vamos a ver, ¿cómo se pronuncia? It. Repeat. It. It. Es un sonido intermedio entre la I y la E. Es una I corta, muy corta. ¿Y qué significa? Eso, esto. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente pronombre. Tenemos el pronombre, ponemos acá. ¿Y cómo se pronuncia? We. ¿Y we qué significa? Nosotros o nosotras. ¿Correcto? Siguiente pronombre. Tenemos el pronombre they. They. ¿Y qué significa? Ellos o ellas. Muy bien. Siguiente. El pronombre you. Tiene 3 significados. Tú, usted o ustedes. ¿Correcto? Los pronombres son importantes, ¿ya? Y la función de un pronombre es la de reemplazar a un nombre, ¿correcto? Ya, el I se refiere a yo, ¿no es cierto? I, o sea, yo, ¿no es cierto? El he, el pronombre he me sirve para reemplazar a un, ¿no? A un varón. Por ejemplo, en vez de decir Víctor Manuel, que es muy grande, yo puedo decir he. El pronombre she me sirve para reemplazar a una mujer, podría ser. En vez de decir María Luisa, yo puedo decir she. El pronombre it sirve para reemplazar una cosa. Por ejemplo, en vez de decir my marker, mi plumón, yo puedo decir it. El pronombre it también sirve para reemplazar a un animal callejero, ¿correcto? Un animal que no tiene nombre. Se reemplaza por el it. O sea, el it sirve para reemplazar a una cosa o a un animal callejero. Siguiente pronombre, we. Significa nosotros, ¿correcto? O nosotras. Estás incluido ahí. Tú estás incluido, ¿no es cierto? Nosotros, ¿correcto? We. Nosotros o nosotras. Siguiente pronombre, they. El pronombre they, ¿qué significa? Ellos o ellas. Cuidado aquí. Ellas. Ellos o ellas. ¿Correcto? Cuando hablas de dos o más. ¿Correcto? Dos o más personas o también pueden ser dos o más cosas. ¿Ya? O dos o más animales también. ¿Ya? Siguiente. You. You. ¿Qué significa? Tú, usted o ustedes. Ojo, ¿correcto? Significa tú o también usted, ustedes. Y acá estoy hablando de varios, ustedes. Pero la forma es la misma. Ya no cambia. Ahora, acá chicos vamos a ver, veamos cómo se asocian los pronombres con el verbo to be. ¿Correcto? ¿Cómo se asocian? ¿Cómo trabajan? ¿Ya? Vemos aquí, el primero. Que dice I am. I am. ¿Qué significa? Yo soy o yo estoy. Les dije que solito no puede trabajar el am. No. Requiere de un pronombre. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, el pronombre I trabaja con el am. Se asocia solamente con el am. No se puede asociar, no se puede asociar con el is, ni con el are. ¿Correcto? No. Siempre será I am. ¿Y qué significa? Yo soy o yo estoy. Siguiente. He is. ¿Qué significa? Él es o él está. El he trabaja o se asocia con el is. No va a ser
he am, ni va a ser he are, no, he is. Así es la forma correcta, así se asocian. El she también trabaja con el is. She is. ¿Y qué significa? Ella es o ella está. Por ejemplo, si yo te pido que me traduzcas, ella es María, ¿cómo sería? She is Maria. Yo quiero decir, ella está feliz. Igual, she is happy. Muy bien. Siguiente pronombre, a ver, el it. También se asocia con el is. It is. ¿Correcto? Y si uno habla rápido, dirá it is. ¿Y qué significa? Eso es o eso está. ¿Correcto? Ya, entonces también me doy cuenta que el it trabaja con el is. Muy bien, siguiente. Ahora vemos estos pronombres. ¿Con qué están trabajando? Con el are. We are. ¿Ya? Entonces no va a ser we is. Es imposible. We are. ¿Y qué significa we are? Nosotros somos. Nosotros estamos. A ver, pero ¿qué más significan? A ver, ¿qué más? El we are, ¿qué más significa? A ver, el we are también significa nosotras somos o nosotras estamos, ¿ya? Porque también significa, el we también significa nosotras. Muy bien, sigamos ahora. They trabaja con el are, ¿correcto? They are, que significa ellos o ellas son. Ellos o ellas están, ¿correcto? Muy bien. Si yo quiero decir, por ejemplo, ellas están felices, ¿cómo sería? They are happy. Siguiente. Tú eres o tú estás. En inglés, ¿cómo sería? You are. El you siempre trabaja con el are. No trabaja con el is ni con el am. Muy bien. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Unos ejercicios para ir trabajando bien esta parte. Muy bien. A ver. Exercises. Para trabajar algunos ejercicios es importante que ustedes conozcan algunos términos, algunas palabras, ¿ya? Porque a lo mejor tú sabes, pero te cruzas o ves estas palabras que a lo mejor no entiendas. A lo mejor esto no entiendes y ahí nomás dejas y no lo haces tu tareita. Muy bien, a ver, empezamos. Replace. Replace, ¿qué significa? What does replace mean? ¿Qué significa replace? No está muy complicado, ¿no es cierto? Reemplazar, reemplace. Ya, el de acá. Translate. Translate. ¿Qué significa? También no es muy complicado. Traducir. ¿Correcto? Traducir. O traduzca, como quieres. ¿Ya? Como quieran ustedes. ¿Ya? Siguiente. Circle. Circle. ¿Qué significa? Hacer un círculo. O haga un círculo. ¿Correcto? Unscramble. Unscramble. ¿Qué significa eso? Significa ordenar. Porque te van a dar oraciones, o yo te voy a dar ahorita oraciones desordenadas. Y tú tienes que ordenarlas. Siguiente. Match. ¿Qué significa match? Significa unir. Tienen que unir. Que unir. Muy bien. Entonces vamos a trabajar. Número 1. Número 1. ¿Qué pide acá? ¿Qué te pido? Circle the correct alternative. O sea, haz un círculo de la alternativa correcta. Muy bien, vamos, los primeros son facilitos. Creo que los 4 primeros que estamos viendo son easy, fáciles. A ver, si digo he Pedro,
A ver, acá vamos a trabajar, vamos a hacer un círculo en la forma correcta. El verbo to be, la forma del verbo to be correcta. Puede ser el am, puede ser el is o puede ser el are. Muy bien, entonces, si vemos el he, ¿con qué trabaja? Muy bien, sería he is. Esto es, estoy pidiendo que hagas un círculo. Si vemos they am, no. They is, no. They se asocia con el are. Ellos o ellas están tristes. Vamos aquí. Vamos a esta parte. Tenemos al we. We happy. ¿Con qué trabaja el we? ¿No es cierto? ¿Y we qué significa? A ver, ¿recuerdan? Sí, ¿no es cierto? We significa nosotros. Muy bien. We are very good. Siguiente. She facilita. She is tired. She is tired. Ella está cansada. Ahora acá vemos nombres. Oh, teacher, profesor, pero usted no me ha enseñado eso. Muy bien, no es difícil. Vamos a aprender. Si yo digo Cecilia, ¿por cuál va a trabajar? A ver, en tu cabecita tienes que pensar que Cecilia, ¿por qué pronombre lo reemplazarías a Cecilia? ¿Por qué pronombre? ¿Correcto? Cecilia es lo mismo que decir she, ¿no es cierto? Es lo mismo que decir she. Y she significa ella, ¿no es cierto? Y she, ¿con qué trabaja? Con el is. Entonces Cecilia debe trabajar con el is. ¿Correcto? Muy bien. Vamos ahora a Pedrito. ¿Cómo será Pedro? ¿Con qué trabaja? Very good. Pedro también trabaja con el is. ¿Y por qué? Porque decir Pedro es lo mismo que decir he, él. Y he trabaja con is. Ahora acá vemos dos nombres. A lo mejor Pedro en Luis. Esta palabra en significa y. Muy bien, a lo mejor tú vas a pensar Pedro es he y Luis es otro he, ¿no es cierto? Entonces, he trabaja con is, ¿no es cierto? Vas a pensar, pero no. Cuando ya veas que hay dos sujetos, dos o más, va a trabajar con el are. ¿Y por qué? Porque si yo digo Pedro y Luis es lo mismo que decir ellos. ¿No es cierto? ¿Correcto? Ellos. Y ellos o they trabaja con el are. Very good. Siguiente. Firulais. A ver, Firulais. Firulais es un animal. Pero si es un animal, yo debo reemplazarlo por el it. ¿No es cierto? Por el it. Pero cuando un animal es un animal que ya tiene nombre y es machito, yo lo reemplazaré por el pronombre he. Si fuera un animal hembrita como Laika, por ejemplo, si fuera Laika, lo reemplazaría por el she. Eso. Ahora veamos este. Anna and you. Que significa Ana y tú. Ana y tú. A ver, les hago una pregunta. Si es Ana y tú, ¿por qué pronombre lo reemplaza? A ver, esa pregunta para ustedes. ¿Por qué pronombre reemplazamos? Ana and you. Ana y tú. ¿Por qué? Muy bien. Igual, por el you. ¿Por qué? Porque al comienzo yo vi, y les dije acá, y vemos todos, you significa tú.
pero también you significa ustedes, ¿correcto? Entonces vamos aquí. Ana y tú es lo mismo que decir ustedes, o sea, you también, ¿no es cierto? ¿Y you con qué trabaja? ¿Ya? You trabaja con el are, ¿correcto? Muy bien. Siguiente. Chantal and I. ¿Correcto? Algunos estudiantes me dicen, teacher, ¿no sería mí? Si la oración quedaría acá habría un punto, ahí sería Chantal and me. Pero acá la oración no está terminando, todavía sigue. Ya, entonces acá, digo Chantal y yo, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Am, no. Si estaría solito el I sería el am, pero son dos, ¿no es cierto? Chantal y yo es lo mismo que we. We trabaja con are, ¿correcto? Siguiente. Those boys. Esos muchachos. Tal vez no conozcas esta palabra, pero miren, termina en una S. Generalmente, las palabras que terminan en S son plural, ¿correcto? Entonces deben trabajar con el are. Eso es como una ayudita, si tal vez no conoces la palabra, ¿correcto? Entonces sería are. My book. My book es una cosa, ¿no es cierto? Es como un it. ¿It con qué trabaja? Con el is. Very good. Acá, my books. Acá ya son dos cosas. Ya, cuando son dos, ya no trabaja con el is, sino con el are. Porque my books es lo mismo que decir ellos. Ellos en inglés, they. They are. Vamos ahora. Replace. ¿Correcto? ¿Qué era replace? Reemplazar. Reemplace los sustantivos por pronombres. Bobby. ¿Por qué pronombre lo reemplazo? ¿Por it? No. Bobby es un animal que ya tiene nombre. Entonces, es machito. Por he. Elvira. Fácil, ¿no es cierto? Por she. YouTube. ¿No es cierto? Justamente lo que están usando ahorita. Es como una cosa. ¿No es cierto? Por it. You and I. Tú y yo. ¿Correcto? Pero acá vamos a poner más como que sigue, ¿ya? Como que siguiera la oración, ¿ya? Yo iba a hacer una oración más larga, entonces imagínense que siguen palabras, ¿ya? Tú y yo. ¿Por qué lo reemplazan? ¿Por qué? ¿Por él? ¿Por cuál? Por el we. ¿No es cierto? That dog. Ese perro. No sé tú que siga algo más, pero supongamos que sigue más, ¿ya? Pero lo que por el momento quiero es que ustedes sepan reemplazar. Ese perro. Da la idea de un perro callejero. Por el it. Muy bien. Match. ¿Qué significa match? Unir. A ver, ¿cómo lo unimos? That dog. ¿Con qué trabaja? That dog is Anna and Doris. Son dos. Are. You and I. Tú y yo, ¿no es cierto? Como que sigue más, ¿ya? Tú y yo, ¿con cuál trabaja? ¿Con cuál trabaja? Igual con el are, ¿ya? Si estaría solito el I, sería am, pero, ¿correcto? Es parte de, son dos, ¿correcto? Es como nosotros. Adjetivos. Estos adjetivos los vamos a aprender, por favor, ¿ya? Son 4 nada más. 4 que estamos viendo. A ver, repitan. Sad. Sad. Triste. Happy. Happy. Feliz. Angry. Angry. Furioso. Bored. Bored. Aburrido. Muy bien, ¿ya? Son fáciles. Número 4. Translate. ¿Qué significa? Translate significa traducir. Muy bien. Ellas están aburridas. Ellas están aburridas. Muy bien. Ellas, ¿cómo era? Ya aprendimos que es
They, ¿ya? No vayan a poner she y una S más. No. They. Están. Tal vez no sepas. Pero ¿con qué trabaja el they? Con el are. They are. Y aburrido lo acabamos de ver. Bored. Unscramble. Cuando vean esta palabra, ¿qué significa? Ordenar. Está en desorden. ¿Qué va primero? ¿El you? ¿No es cierto? ¿O el I? ¿El I o el you? Primero va el you. ¿No es cierto? Tú y yo. You and tú y yo. ¿Qué más? Estamos. Así sería. ¿Correcto? Muy bien, estudiantes. Espero que haya quedado clara la clase de hoy día. Una clase importante. ¿Ok? Hemos trabajado con varios ejercicios para ver que esto quede, se puede decir, una manera pues que a usted le llegue a satisfacer las expectativas que tienen ustedes de este tema. ¿Ok? A estudiar, estudiar y estudiar. No hay otra forma de aprender. ¿Ok? Goodbye.